El aire en la Plaza de las Tres Culturas tiene un peso particular. A 2.240 metros sobre el nivel del mar, donde la Ciudad de México se asienta sobre el antiguo lago de Texcoco, el viento de octubre arrastra un silencio incómodo. Hay un edificio aquí, el Chihuahua, construido en 1964 con concreto armado y 14 pisos de altura. Parte de la unidad habitacional Tlatelolco, diseñada por el arquitecto Mario Pani. Hoy es un edificio residencial marcado por placas conmemorativas. Pero durante la tarde del 2 de octubre de 1968, nadie imaginaba que sus paredes se convertirían en testigos mudos de una de las masacres más controvertidas de la historia latinoamericana. Porque este lugar guarda el secreto de una orden que cambió el destino político de México para siempre. Una orden firmada desde Los Pinos. La residencia presidencial que en ese momento ocupaba un hombre de 57 años. Rostro adusto y mirada impenetrable. Gustavo Díaz Ordaz Bolaños. José Gustavo del Santísimo Sacramento. Díaz Ordaz Bolaños. Cacho nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, un poblado que hoy se conoce como Ciudad Cerdán, ubicado en el estado de Puebla, aunque documentos posteriores revelan que su lugar real de nacimiento fue Tlacolula, Oaxaca, donde su padre trabajaba como contador del gobernador Mucio Martínez durante el Porfiriato. Su padre, José Melesio Ambrosio Ramón Díaz Ordaz Redonet, nacido en Oaxaca en 1873, desempeñaba cargos políticos menores bajo el régimen de Porfirio Díaz, mientras que su madre, María del Consuelo Sabina Bolaños, Cacho Antonia, también nacida en Oaxaca en 1873, provenía de la rancia aristocracia porfiriana, sobrina de Miguel Bolaños Cacho, ex gobernador de Oaxaca. La familia Díaz Ordaz era descendiente directa de José María Díaz Ordaz, héroe liberal que acompañó a Benito Juárez durante la Guerra de Reforma y la Intervención Francesa, un linaje que el futuro presidente utilizaría como escudo moral durante toda su carrera política. Pero hay algo que los libros de historia raramente mencionan: que el hombre que ordenaría la masacre de Tlatelolco provenía de una familia que había acumulado tierras y privilegios durante el Porfiriato, el mismo régimen que la Revolución Mexicana juró destruir. Esta es la historia de cómo Gustavo Díaz Ordaz llegó a la presidencia de México bajo la promesa de estabilidad y progreso, y cómo firmó la orden que convertiría la Plaza de las Tres Culturas en un campo de batalla, donde murieron entre 32 y 350 personas. Según las fuentes que se consulten, es la historia de una hacienda que supuestamente existió en las sombras de su patrimonio, propiedades adquiridas con dinero público, amantes ocultas y regalos extravagantes que incluían muebles del castillo de Chapultepec, camas que pertenecieron a la emperatriz Carlota y mosaicos arrancados de residencias presidenciales. Es la historia de un pacto de sangre que el presidente mexicano selló en Tlatelolco 10 días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de 1968. Un pacto que sacrificó vidas jóvenes en el altar de la estabilidad nacional. Antes de adentrarnos más en esta historia que pocos conocen, si aprecias investigaciones sobre episodios fascinantes de la historia latinoamericana, suscríbete al canal. Dime en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahí? Creemos una comunidad que cruza fronteras, unida por la curiosidad histórica. Gustavo Díaz Ordaz creció en un México convulsionado por la Revolución Mexicana que estalló en 1910, apenas un año antes de su nacimiento. Su padre, Ramón Díaz Ordaz Redonet, había servido como jefe político del distrito poblano de Chalchicomula, un cargo administrativo heredado del Porfiriato que le permitía controlar recursos locales y mantener cierta influencia en la región. La familia se trasladó a la ciudad de Puebla en 1918, cuando Gustavo tenía apenas 7 años, huyendo de la violencia que asolaba las zonas rurales de Oaxaca durante el periodo más sangriento de la Revolución. En Puebla, el joven Gustavo ingresó a instituciones católicas,
donde recibió educación básica, antes de inscribirse en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Puebla en 1929. El mismo año en que la Gran Depresión sacudía la economía mundial y México enfrentaba la Guerra Cristera, un conflicto religioso que dejó 250,000 muertos entre 1926 y 1929. Durante sus años universitarios, Díaz Ordaz se destacó como estudiante disciplinado y meticuloso, características que marcarían toda su carrera política. Se graduó como abogado el 16 de octubre de 1937, con una tesis titulada La sucesión presidencial, un tema que, irónicamente, lo obsesionaría durante su mandato presidencial. Apenas 2 meses después, el 21 de diciembre de 1937, contrajo matrimonio con Guadalupe Borja Certuche en una ceremonia católica en la ciudad de Puebla, una unión que duraría 37 años y de la cual nacerían 3 hijos: Gustavo, Guadalupe y Alfredo Díaz Ordaz Borja. Guadalupe Borja provenía de una familia de terratenientes poblanos con fuertes conexiones religiosas, una mujer descrita por sus contemporáneos como extremadamente devota, que jamás aceptó que su esposo mantuviera relaciones extramatrimoniales públicas, aunque los rumores de sus aventuras circularon durante décadas. Después de graduarse, Díaz Ordaz ejerció como oficial de justicia en Puebla, un puesto menor que le permitió familiarizarse con el aparato judicial del Estado. En 1938, a los 27 años, fue nombrado juez de Tecamachalco, un municipio poblano de 18,000 habitantes ubicado 40 kilómetros al sureste de la capital del estado. Durante sus 2 años como juez, entre 1938 y 1940, Díaz Ordaz desarrolló una reputación de funcionario incorruptible y severo, alguien que aplicaba la ley al pie de la letra sin concesiones ni favoritismos. Posteriormente, en 1941, fue designado presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Puebla, un organismo encargado de resolver conflictos laborales entre patrones y trabajadores, un puesto estratégico durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, quien había llegado al poder en 1940 prometiendo unidad nacional después de las reformas radicales del cardenismo. El 1 de septiembre de 1943, Gustavo Díaz Ordaz dio el salto definitivo hacia la política nacional cuando fue electo diputado federal por el Distrito de Puebla, representando al Partido Revolucionario Institucional, el partido hegemónico que gobernaría México durante 71 años consecutivos. Como diputado federal entre septiembre de 1943 y agosto de 1946, Díaz Ordaz formó parte de la 29ª legislatura del Congreso de la Unión, donde se especializó en temas jurídicos y administrativos. Durante este periodo, México experimentaba el boom económico de la Segunda Guerra Mundial, con exportaciones que alcanzaron los $327 millones en 1945, un incremento del 450% respecto a 1940, gracias a la venta de materias primas a Estados Unidos para la industria bélica. El 1 de septiembre de 1946, Díaz Ordaz fue electo senador de la República por el estado de Puebla, un ascenso político que lo colocó en la primera división de la élite priista. Como senador entre 1946 y 1952, participó en debates cruciales sobre la reforma agraria, la nacionalización de recursos naturales y la consolidación del presidencialismo mexicano. Durante estos 6 años, trabajó bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, cuyo sexenio de 1946 a 1952 se caracterizó por un desarrollismo industrial agresivo que construyó 10,000 kilómetros de carreteras, 50 presas hidroeléctricas y atrajo inversión extranjera directa por $562 millones. Fue durante este periodo que Díaz Ordaz comenzó a establecer contactos con la cúpula del poder mexicano, incluyendo a Adolfo Ruiz Cortines, secretario de Gobernación bajo Alemán,
quien sería presidente de México entre 1952 y 1958. En 1952, al terminar su periodo como senador, Díaz Ordaz fue nombrado director jurídico de la Secretaría de Gobernación, la dependencia más poderosa del gobierno mexicano, encargada de la seguridad interna, las elecciones, los asuntos religiosos y el control político del país. Esta designación, realizada por el nuevo presidente Adolfo Ruiz Cortines el 3 de diciembre de 1952, marcó el inicio de su especialización en temas de seguridad nacional y control político. Apenas un año después, el 15 de enero de 1953, fue ascendido a oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, el puesto administrativo más alto de la dependencia, responsable de supervisar un presupuesto anual de 187 millones de pesos y coordinar las actividades de 4.200 empleados federales. Durante su gestión como oficial mayor, entre 1953 y 1958, Díaz Ordaz implementó reformas administrativas que centralizaron el control político del PRI sobre los estados. Fortaleció el sistema de espionaje político conocido como la Dirección Federal de Seguridad y coordinó la represión contra movimientos sindicales independientes como la huelga ferrocarrilera de 1958, que fue brutalmente reprimida con la detención de 10.000 trabajadores y el encarcelamiento de sus líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa por 11 años. Estos años le valieron la reputación de hombre duro del régimen, alguien dispuesto a usar la fuerza del Estado para mantener el orden político sin importar el costo humano. El 1 de diciembre de 1958, cuando Adolfo López Mateos asumió la presidencia de México, Díaz Ordaz fue nombrado secretario de Gobernación, el puesto más poderoso del gabinete después de la presidencia. Como secretario de Gobernación entre el 1 de diciembre de 1958 y el 17 de noviembre de 1963, Díaz Ordaz supervisó un presupuesto anual de 450 millones de pesos y dirigió un aparato de seguridad compuesto por 12.000 agentes de la Dirección Federal de Seguridad, 8.000 policías judiciales federales y un sistema de informantes que penetraba todos los niveles de la sociedad mexicana. Durante estos 5 años, coordinó la represión contra movimientos sociales que desafiaban el control priista, incluyendo la brutal represión de la huelga magisterial de 1958-1960, liderada por Otón Salazar, que terminó con la detención de 3.000 maestros y la desaparición de varios líderes sindicales. Documentos desclasificados años después muestran que Díaz Ordaz creó durante este periodo un sistema de vigilancia política conocido como Operación Araña, que infiltraba agentes de la Dirección Federal de Seguridad en universidades, sindicatos, organizaciones campesinas y grupos de izquierda para identificar elementos subversivos. Los archivos revelan que este sistema generaba reportes diarios sobre las actividades de más de 5.000 personas, consideradas políticamente peligrosas, incluyendo intelectuales, artistas, periodistas, líderes sindicales y estudiantes universitarios. Este aparato de control político sería perfeccionado durante su presidencia y utilizado masivamente durante el movimiento estudiantil de 1968. El 17 de noviembre de 1963, Díaz Ordaz renunció a la Secretaría de Gobernación para aceptar la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Institucional, un proceso controlado por el presidente Adolfo López Mateos, que siguió la tradición del dedazo, el mecanismo mediante el cual el presidente saliente designaba a su sucesor sin consulta democrática real. La designación de Díaz Ordaz como candidato presidencial sorprendió a muchos observadores políticos, quienes esperaban que López Mateos eligiera a Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y arquitecto del desarrollo estabilizador, que había generado tasas de crecimiento económico del 6.5% anual entre 1958 y 1963, o
a Donato Miranda Fonseca, secretario de la presidencia y considerado el operador político más hábil del régimen. Sin embargo, López Mateos eligió a Díaz Ordaz precisamente por su reputación como hombre duro, alguien capaz de mantener el orden político en un contexto internacional marcado por la Revolución Cubana de 1959, la Alianza para el Progreso impulsada por Estados Unidos y el temor de la élite mexicana a una infiltración comunista en América Latina. La campaña presidencial de Díaz Ordaz duró 10 meses. Entre noviembre de 1963 y septiembre de 1964, durante los cuales recorrió los 32 estados de la República Mexicana, pronunció 834 discursos y gastó 250 millones de pesos del erario público en propaganda electoral. Su mensaje central era la continuidad del desarrollo estabilizador y la defensa de la soberanía nacional frente a las presiones estadounidenses, un tema particularmente sensible después de que John F. Kennedy presionara a México para que rompiera relaciones diplomáticas con Cuba en 1962, algo que López Mateos había rechazado. En sus discursos de campaña, Díaz Ordaz prometió avanzar sin retrocesos ni claudicaciones, con la Constitución como guía, y defender que en México existen todas las libertades menos una: la libertad para acabar con todas las demás libertades. Una frase que años después adquiriría un significado trágicamente irónico. El 8 de septiembre de 1964, el Congreso de la Unión declaró a Gustavo Díaz Ordaz presidente electo de México, con 8.368,46 votos, el 88.8% del total, en elecciones donde el PRI controló todo el proceso electoral y donde los partidos de oposición, el Partido Acción Nacional y el Partido Popular Socialista, obtuvieron apenas 1.034.037 votos combinados. El 1 de diciembre de 1964, Gustavo Díaz Ordaz Bolaños tomó posesión como presidente de México ante el Congreso de la Unión, comprometiéndose a servir a México con lealtad absoluta y a defender la soberanía nacional frente a cualquier amenaza externa o interna. El nuevo presidente de México llegaba al poder a los 53 años, con 21 años de experiencia en el aparato gubernamental federal y una reputación de funcionario intransigente y autoritario. Su gabinete presidencial, anunciado el 26 de noviembre de 1964, incluía nombres que marcarían la historia política mexicana. Luis Echeverría Álvarez como secretario de Gobernación. Antonio Ortiz Mena continuaba como secretario de Hacienda. Antonio Carrillo Flores como secretario de Relaciones Exteriores y Agustín Yáñez como secretario de Educación Pública. Pero la designación más significativa fue la de Echeverría, un abogado de 42 años que había sido oficial mayor de gobernación durante el sexenio de López Mateos y que sería el operador político clave de la represión estudiantil de 1968. México en 1964 era un país de 40 millones de habitantes que vivía el final del milagro mexicano, un periodo de crecimiento económico sostenido que había comenzado en 1940 y que había transformado un país agrario en una economía semi-industrializada. El Producto Interno Bruto crecía al 6.3% anual. La inflación se mantenía controlada en 2.5% anual. Las reservas internacionales alcanzaban los 450 millones de dólares y la inversión extranjera directa llegaba a 1.200 millones de dólares acumulados. Sin embargo, este crecimiento económico escondía profundas desigualdades. El 10% más rico de la población concentraba el 49% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre apenas recibía el 15% del ingreso nacional. Durante su primer año de gobierno, Díaz Ordaz impulsó una reforma administrativa que reorganizó las secretarías de Estado y creó la Comisión de Administración Pública, un organismo técnico encargado de modernizar la burocracia federal.
También promovió la construcción de infraestructura hidráulica mediante la edificación de 107 presas entre 1965 y 1970, que aumentaron la superficie de riego nacional de 3.2 millones de hectáreas a 4.8 millones de hectáreas, incrementando la producción agrícola en un 32% durante su sexenio. En materia agraria, se distribuyeron 4.174.966 hectáreas a 215.000 campesinos entre 1964 y 1970, y se declararon nacionales 11.806.565 hectáreas adicionales para fines ejidales, gestión y estrategia. Uno de los proyectos más ambiciosos de su administración fue la construcción de la siderúrgica Lázaro Cárdenas en Las Truchas, Michoacán, una planta industrial que requirió una inversión de 5.000 millones de pesos y que comenzó operaciones en 1969, con capacidad para producir 1.3 millones de toneladas de acero anuales. También autorizó el inicio de las obras del sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México el 19 de junio de 1967. Un proyecto que requirió una inversión de 3.600 millones de pesos y que abrió su primera línea el 4 de septiembre de 1969, transportando 250.000 pasajeros diarios en sus primeros meses de operación. En materia de política exterior, Díaz Ordaz mantuvo la tradición de independencia mexicana frente a Estados Unidos, defendiendo el principio de no intervención y rechazando las presiones estadounidenses para que México rompiera relaciones diplomáticas con Cuba. El 5 de agosto de 1965, pronunció un discurso memorable donde declaró que, en otros países, la inversión extranjera directa goza hasta de privilegios en relación con la nacional. Nosotros estamos convencidos de que cuando los intereses del capitalista extranjero van en contra de los intereses de la nación en que invierte, resultan vanas todas las garantías que le otorguen. Esta postura nacionalista le valió críticas de sectores empresariales mexicanos y estadounidenses, pero reforzó su imagen como defensor de la soberanía nacional. Lo que pocos saben es que, detrás de este discurso nacionalista, Díaz Ordaz acumulaba propiedades y riquezas de origen dudoso. Documentos encontrados años después muestran que durante su presidencia adquirió al menos 3 propiedades inmobiliarias de alto valor en la Ciudad de México, incluyendo una casa en el Pedregal de San Ángel, ubicada en la Cerrada del Risco número 133, valuada en 2.5 millones de pesos en 1966, una cantidad equivalente al salario presidencial de 4 años. Los archivos revelan que esta propiedad fue registrada a nombre de un prestanombre, el empresario poblano Ricardo Morales Betancourt, quien supuestamente era dueño de una empresa constructora que obtuvo contratos gubernamentales por 45 millones de pesos entre 1965 y 1968 para obras de infraestructura hidráulica. Testigos de la época recordaban que Díaz Ordaz tenía una obsesión por controlar su imagen pública y ocultar cualquier aspecto de su vida privada que pudiera generar escándalos. Sin embargo, su relación extramatrimonial con Irma Serrano, conocida como La Tigresa, una actriz y cantante chiapaneca de 25 años, se convirtió en el secreto a voces más comentado de su sexenio. Irma Serrano, nacida en Comitán, Chiapas, el 9 de diciembre de 1933, había comenzado su carrera artística en 1959 como actriz de cine y teatro, caracterizándose por papeles provocativos y una personalidad desafiante que chocaba con el conservadurismo de la sociedad mexicana de los años 60. La relación entre Díaz Ordaz e Irma Serrano habría comenzado en 1965. Cuando el presidente asistió a una obra de teatro en el Teatro Insurgentes, donde ella era la protagonista. Según relatos de personas cercanas a la actriz, Díaz Ordaz quedó fascinado por su belleza y descaro, iniciando un romance clandestino que duraría hasta 1970. Para mantener el affair en secreto y proteger la imagen de su esposa Guadalupe Borja, quien era extremadamente religiosa y jamás habría tolerado públicamente la infidelidad, Díaz Ordaz le compró a Irma Serrano
una mansión en el Pedregal de San Ángel, valuada en 3.8 millones de pesos. Una propiedad que incluía 850 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 2 plantas conectadas por una escalera de mármol importado de Carrara, Italia. Los regalos que Díaz Ordaz le hizo a Irma Serrano constituyen uno de los capítulos más escandalosos de su presidencia. Documentos recuperados décadas después revelan que el presidente ordenó la extracción de muebles y objetos históricos del castillo de Chapultepec y de Los Pinos para decorar la casa de su amante. Entre estos regalos figuraban una cama que supuestamente había pertenecido a Carlota de México, la emperatriz consorte durante el Segundo Imperio Mexicano, entre 1864 y 1867. Adornada con cisnes y detalles dorados, que pesaba aproximadamente 450 kilogramos. También le regaló un piano corto que presuntamente había pertenecido a Maximiliano de Habsburgo, esposo de Carlota, valuado en 180,000 pesos en 1967, así como mosaicos del siglo XVIII que fueron arrancados del castillo de Chapultepec para decorar los baños de la mansión. Pero el regalo más extravagante fue una escultura de bronce de un diablo desnudo de 2.3 metros de altura, que fue colocada en la entrada de la mansión del Pedregal. Según el periodista Chucho Gallegos, quien investigó esta historia en 2020, esta escultura llegó a la casa de Irma Serrano porque Guadalupe Borja, la esposa de Díaz Ordaz, era extremadamente religiosa y jamás habría permitido que un diablo decorara Los Pinos o cualquier propiedad familiar. La escultura, creada por un artista cuya identidad nunca fue confirmada, pesaba aproximadamente 340 kilogramos y estaba valuada en 95,000 pesos en 1968. Irma Serrano también recibió de Díaz Ordaz un retrato desnudo pintado por Diego Rivera, cuando ella tenía 16 o 17 años, resultado de 6 meses de sesiones con el célebre muralista mexicano. Rivera completó 2 versiones del retrato. Una fue para la persona que encargó la obra, cuya identidad Irma nunca reveló, y la otra se la quedó ella como pago por posar. Este retrato, que permanece en la casa de Lomas de Chapultepec, que ahora funciona como spa, fue valuado en 450,000 pesos en 1970, una suma equivalente al precio de 25 automóviles Volkswagen Sedán, el modelo más vendido en México durante esa época. Mientras Díaz Ordaz mantenía esta vida paralela de lujo y excesos, México experimentaba transformaciones sociales profundas. En 1967, el presidente impulsó una reforma electoral que redujo la edad para votar de 21 a 18 años. Una medida paradójica considerando que 3 años después ordenaría la masacre de estudiantes universitarios, muchos de los cuales tenían precisamente entre 18 y 21 años. Esta reforma fue promulgada el 22 de diciembre de 1967 y entró en vigor el 1 de enero de 1968, ampliando el padrón electoral de 13.6 millones a 18.2 millones de ciudadanos con derecho a voto. El año 1968 comenzó bajo tensiones políticas crecientes. El contexto internacional estaba marcado por la Guerra de Vietnam, que había escalado hasta involucrar a 536,000 soldados estadounidenses en marzo de 1968. La Primavera de Praga en Checoslovaquia, donde estudiantes desafiaban el control soviético, y las revueltas estudiantiles en París durante mayo de 1968, que paralizaron Francia y casi derriban al gobierno del presidente Charles de Gaulle. En México, la juventud universitaria observaba estos acontecimientos con creciente interés, inspirándose en movimientos que desafiaban autoritarismos de derecha y de izquierda. El movimiento estudiantil mexicano de 1968 no surgió espontáneamente. Tenía raíces en conflictos previos entre estudiantes y autoridades que se remontaban a los años 50.
incluyendo las huelgas del Instituto Politécnico Nacional de 1956 y las protestas universitarias de 1966 en Morelia, Michoacán. Sin embargo, el detonante inmediato ocurrió el 22 de julio de 1968, cuando policías antimotines conocidos como granaderos reprimieron violentamente una pelea entre estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena, en el centro de la Ciudad de México. La represión policial fue desproporcionada. 127 estudiantes fueron arrestados, 48 resultaron heridos y las instalaciones de la Preparatoria 1 de la Universidad Nacional Autónoma de México fueron invadidas por granaderos que destrozaron mobiliario y golpearon a estudiantes que se refugiaban en el edificio. Este evento generó una ola de indignación que unió a estudiantes del IPN y la UNAM, tradicionalmente rivales, en protestas conjuntas que exigían la disolución del cuerpo de granaderos, la destitución de los jefes policiales responsables y el respeto a la autonomía universitaria. Las protestas crecieron exponencialmente durante agosto de 1968, alcanzando su punto máximo el 27 de agosto, con una marcha de aproximadamente 300,000 personas que recorrió el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino. La concentración más grande en la historia moderna de México hasta ese momento. El gobierno de Díaz Ordaz respondió con una estrategia de confrontación directa. En su cuarto informe de gobierno, pronunciado el 1 de septiembre de 1968 ante el Congreso de la Unión, el presidente calificó el movimiento estudiantil como una conspiración comunista, financiada por fuerzas extranjeras, que buscaban desestabilizar México en vísperas de los Juegos Olímpicos que comenzarían el 12 de octubre. En un pasaje que sería recordado por su amenaza apenas velada, Díaz Ordaz declaró: «Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Pero todo tiene un límite, y no podemos permitir ya que se siga quebrantando el orden jurídico». La escalada represiva comenzó el 18 de septiembre de 1968, cuando 10,000 soldados del ejército mexicano ocuparon la ciudad universitaria de la UNAM, violando la autonomía universitaria consagrada en el artículo 3 constitucional. La operación militar, denominada Operación Cuidado, fue comandada por el general José Hernández Toledo y resultó en la detención de 1,200 estudiantes, la destrucción de laboratorios científicos valuados en 3.5 millones de pesos y la ocupación militar del campus durante 12 días. 5 días después, el 23 de septiembre, el ejército ocupó el casco de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, deteniendo a 800 estudiantes y destruyendo equipo educativo, valuado en 2.8 millones de pesos. Pero la operación más sangrienta estaba por venir. El 2 de octubre de 1968, estudiantes del Consejo Nacional de Huelga, el órgano de coordinación del movimiento que agrupaba a representantes de 70 escuelas y facultades, convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco para informar sobre las negociaciones con el gobierno y planear las siguientes acciones del movimiento. La plaza, un espacio urbano de 18,000 metros cuadrados rodeado por edificios habitacionales de la unidad Tlatelolco, se llenó gradualmente durante la tarde del 2 de octubre, alcanzando aproximadamente 10,000 asistentes hacia las 17:30 horas. Los archivos revelan que el gobierno de Díaz Ordaz había planeado meticulosamente lo que ocurriría esa tarde. La operación, denominada Operación Galeana, fue diseñada por Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, y ejecutada por el general Crisóforo Mazón Pineda, comandante de la guarnición militar de la Ciudad de México. El plan contemplaba 3 elementos. Primero, miembros del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar creado oficialmente para proporcionar seguridad durante los Juegos Olímpicos, pero que en realidad era una unidad de élite compuesta por 200 agentes de la Dirección Federal de Seguridad,
soldados del Estado Mayor Presidencial y policías judiciales federales. Se infiltrarían entre los manifestantes y ocuparían el tercer piso del edificio Chihuahua, desde donde hablaban los oradores. Segundo, francotiradores serían posicionados en los edificios Chihuahua, 2 de abril, y en la iglesia de Santiago Tlatelolco, desde la mañana del 2 de octubre. Tercero, tropas del ejército mexicano rodearían la plaza y, al recibir una señal preestablecida, avanzarían para arrestar a los líderes del movimiento. La señal para iniciar la operación sería el disparo de bengalas verdes desde el edificio Chihuahua a las 18:10 horas. Los miembros del Batallón Olimpia llevaban guantes blancos o pañuelos blancos atados a la mano izquierda para distinguirse de los civiles e impedir que los soldados del ejército les dispararan. Esta marca distintiva sería crucial para entender lo que ocurrió esa tarde. Los miembros del Batallón Olimpia tenían órdenes de disparar tanto contra los estudiantes como contra los soldados que rodeaban la plaza, provocando confusión y generando un fuego cruzado que justificaría la respuesta letal del ejército. A las 18:10 horas del 2 de octubre de 1968, mientras el líder estudiantil Florencio López Osuna hablaba desde el tercer piso del edificio Chihuahua sobre las próximas acciones del movimiento, 2 bengalas verdes fueron disparadas hacia el cielo desde la azotea del mismo edificio. Inmediatamente después, francotiradores apostados en los edificios circundantes abrieron fuego contra la multitud y contra los soldados del ejército que rodeaban la plaza. Los soldados, creyendo que el fuego provenía de los manifestantes, respondieron disparando sus rifles automáticos GT3 de fabricación alemana contra la concentración humana en la plaza. Lo que ocurrió durante las siguientes 3 horas fue descrito por testigos como una cacería humana. Soldados disparaban desde las entradas de la plaza. Francotiradores disparaban desde los edificios. Miembros del Batallón Olimpia disparaban desde el interior del edificio Chihuahua. Y miles de personas atrapadas en la plaza intentaban desesperadamente escapar o refugiarse. Documentos encontrados años después en el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos revelan que diplomáticos estadounidenses que observaban desde edificios cercanos reportaron haber visto soldados disparando indiscriminadamente contra personas que huían, incluyendo mujeres y niños. La matanza duró aproximadamente hasta las 21:30 horas, cuando los soldados finalmente tomaron control completo de la plaza. El saldo exacto de muertos nunca ha sido determinado con certeza. La cifra oficial del gobierno de Díaz Ordaz fue de 20 a 30 muertos, 100 heridos y 1.043 detenidos. Números que el capitán Luis Gutiérrez Barrios, jefe de la policía política, reportó al presidente la madrugada del 3 de octubre. Sin embargo, estas cifras fueron inmediatamente cuestionadas. El Consejo Nacional de Huelga reportó al menos 40 muertos el 3 de octubre, número que incrementó a 150 un año después. Testigos de la época recordaban haber visto grúas y camiones militares llenos de cadáveres, que fueron sacados de la plaza durante la madrugada del 3 de octubre. Algunos testimonios recogidos en el informe de la Fiscalía de la Guerra Sucia 2000-2005 mencionan que un agente del servicio secreto vio más de un centenar de cadáveres en el cuartel de granaderos de Tlatelolco. El periodista británico John Roda, corresponsal de The Guardian en México, realizó una investigación independiente entrevistando sobrevivientes y personal hospitalario, concluyendo inicialmente que hubo 500 muertos, cifra que posteriormente ajustó a 325. La Embajada de Estados Unidos en México cifró las víctimas entre 150 y 200 personas por arma de fuego y heridas de bayoneta, en un reporte desclasificado décadas después. Investigaciones posteriores realizadas por historiadores mexicanos sugieren que la cifra más probable de muertos se sitúa entre 32 y 350 personas.
dependiendo de si se cuentan únicamente los cuerpos identificados oficialmente o si se incluyen desaparecidos y personas cuyos cuerpos fueron incinerados en basureros municipales. El profesor Ariel Rodríguez Curi del Colegio de México argumenta que la cifra podría situarse entre 32 y 40 personas, incluyendo 4 militares y policías que también fallecieron. Sin embargo, otras fuentes como el escritor Jorge Castañeda Gutman sostienen que fueron 68 estudiantes asesinados más un soldado. Lo que es indiscutible es que Gustavo Díaz Ordaz asumió públicamente la responsabilidad de la masacre. En su Informe de Gobierno, pronunciado el 1 de septiembre de 1969 ante el Congreso de la Unión, declaró con voz firme: asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política, histórica por las decisiones del gobierno en la relación con los sucesos del año pasado. Esta frase, que supuestamente demostraba su valor político para asumir las consecuencias de decisiones difíciles, en realidad era una declaración de culpabilidad por un crimen de Estado que había sacrificado vidas jóvenes en el altar de la estabilidad política. Los Juegos Olímpicos de México 1968 se inauguraron el 12 de octubre, apenas 10 días después de la masacre, en un estadio olímpico universitario que albergó a 80,000 espectadores, y donde el presidente Díaz Ordaz declaró oficialmente abiertos los 19 Juegos Olímpicos de la era moderna. Las Olimpiadas fueron un éxito organizativo y deportivo, con la participación de 5.516 atletas de 112 países, y la realización de 172 eventos en 18 deportes diferentes. México gastó 1.750 millones de pesos en la organización de los Juegos, construyendo instalaciones deportivas modernas que incluyeron el Palacio de los Deportes con capacidad para 22,000 espectadores, la piscina olímpica Francisco Márquez, el gimnasio Juan de la Barrera y el velódromo olímpico. Pero el éxito deportivo no pudo borrar la mancha de sangre de Tlatelolco. La prensa internacional, que había llegado a México para cubrir las Olimpiadas, dedicó extensas coberturas a la masacre, generando críticas internacionales al gobierno de Díaz Ordaz. El periódico The New York Times publicó el 3 de octubre de 1968 un editorial titulado Tragedia en México, donde calificaba la represión como brutalidad policial injustificable. The Guardian publicó el 4 de octubre un reportaje de John Rodda que incluía testimonios de sobrevivientes describiendo cómo soldados disparaban sin piedad contra personas indefensas. Después de Tlatelolco, Díaz Ordaz enfrentó el resto de su sexenio como un presidente aislado internacionalmente y rechazado por sectores intelectuales y estudiantiles mexicanos. Sin embargo, mantuvo el control político del país mediante la represión continua contra cualquier manifestación de protesta. Entre octubre de 1968 y noviembre de 1970, más de 2,000 estudiantes permanecieron encarcelados en las prisiones de Lecumberri y Santa Marta Acatitla, acusados de sedición, motín y daños a la propiedad federal. La sucesión presidencial de 1970 estuvo marcada por la sombra de Tlatelolco. Díaz Ordaz eligió como su sucesor a Luis Echeverría Álvarez, su secretario de Gobernación y principal operador de la masacre del 2 de octubre. La decisión sorprendió a quienes esperaban que el presidente eligiera a Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda que había mantenido el crecimiento económico durante el sexenio, o a Emilio Martínez Manautu, secretario de la presidencia considerado candidato natural. Sin embargo, Díaz Ordaz eligió a Echeverría precisamente porque había demostrado lealtad absoluta durante la crisis de 1978 y porque compartía su visión autoritaria del control político. El 8 de noviembre de 1969, durante una concentración masiva del PRI en el Palacio de los Deportes, Díaz Ordaz
proclamó oficialmente a Luis Echeverría como candidato presidencial del partido. En su discurso, describió a Echeverría como un hombre de lealtad probada, de visión política clara y de carácter firme para enfrentar los desafíos del futuro. Lo que no mencionó fue que Echeverría había sido el arquitecto operativo de la Operación Galeana y que varios comandantes militares habían señalado que las órdenes de disparar contra estudiantes y soldados provenían directamente de la Secretaría de Gobernación. Echeverría ganó las elecciones presidenciales del 5 de julio de 1970 con 11.308.143 votos, el 85.8% del total, en elecciones controladas por el PRI, donde los partidos de oposición obtuvieron apenas 1.940.957 votos combinados. El 1 de diciembre de 1970, Gustavo Díaz Ordaz entregó la banda presidencial a Luis Echeverría Álvarez en una ceremonia en el Congreso de la Unión, convirtiéndose en expresidente de México a los 59 años. Los años posteriores a su presidencia fueron amargos para Díaz Ordaz. Se retiró a su casa en el Pedregal de San Ángel, ubicada en la Cerrada del Risco número 133, donde vivió relativamente aislado. Su relación con Irma Serrano terminó en 1970, cuando la actriz, según testimonios de la época, se cansó del control obsesivo que el expresidente intentaba mantener sobre su vida. Algunos medios reportan que Irma Serrano abandonó la mansión del Pedregal que Díaz Ordaz le había regalado, mientras otros sostienen que la conservó hasta su muerte en marzo de 2023. Su esposa Guadalupe Borja permaneció a su lado hasta 1974, cuando falleció de cáncer de mama a los 58 años. Después de enviudar, Díaz Ordaz mantuvo una relación con otras mujeres, incluyendo una relación prolongada con una mujer cuya identidad mantuvo en secreto y con quien supuestamente tuvo 2 hijas. Durante estos años, intentó escribir sus memorias para dejar su versión de los acontecimientos de 1968. Pero constantemente postergó el proyecto, según confesó a su amigo cercano Rafael Moreno Valle. En 1977, cuando José López Portillo reanudó las relaciones diplomáticas con España después de la muerte de Francisco Franco en 1975, nombró a Díaz Ordaz embajador de México en España. La designación fue interpretada como un intento de López Portillo de alejar al expresidente de México y reducir su influencia política. Díaz Ordaz aceptó el cargo con poco gusto, según Rafael Moreno Valle, y llegó a Madrid el 15 de abril de 1977 para presentar sus cartas credenciales al rey Juan Carlos I. Sin embargo, apenas 6 meses después, el 18 de octubre de 1977, renunció al cargo de embajador argumentando problemas de salud. La verdad era que Díaz Ordaz había sido diagnosticado con cáncer de colon en septiembre de 1977, una enfermedad que progresó rápidamente durante los siguientes 2 años. Regresó a México y se instaló nuevamente en su casa del Pedregal de San Ángel, donde fue atendido por médicos privados. Durante sus últimos meses de vida, recibió pocas visitas, principalmente de Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla y uno de sus pocos amigos leales, a quien confesó: «Esta es la despedida, amigo. Tengo cáncer». Gustavo Díaz Ordaz Bolaños falleció el 15 de julio de 1979, a las 3:45 de la madrugada, en su casa del Pedregal de San Ángel, víctima de un paro cardíaco derivado del cáncer de colon que padeció durante los últimos 22 meses de su vida. Tenía 68 años, 3 meses y 3 días de edad. Su muerte fue anunciada oficialmente por el gobierno del presidente José López Portillo a las 7:00 de la mañana del 15 de julio, mediante un comunicado de prensa que describía al expresidente como un servidor público que dedicó su vida a México. Se le realizó un homenaje en el Senado de la República el 16 de julio de 1979. Una ceremonia austera a la que asistieron apenas 200 personas, incluyendo miembros de su familia.
algunos ex colaboradores de su gobierno y funcionarios del gobierno de López Portillo. La frialdad del homenaje contrastaba dramáticamente con los funerales multitudinarios de otros expresidentes mexicanos como Lázaro Cárdenas en 1970, quien fue despedido por más de 500,000 personas. Posteriormente, fue enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, junto a su esposa Guadalupe Borja, en una tumba sencilla que contrasta con los mausoleos monumentales de otros políticos priistas. La hacienda que supuestamente Díaz Ordaz mantenía en secreto, mencionada en rumores que circularon durante décadas, nunca fue confirmada oficialmente. Sin embargo, investigaciones periodísticas realizadas en los años 2000 revelaron que el expresidente poseía al menos 3 propiedades adicionales, además de su casa principal del Pedregal, un rancho en Puebla de aproximadamente 450 hectáreas, ubicado cerca de Tecamachalco, una casa en Cuernavaca valuada en 1.8 millones de pesos en 1970, y un departamento en el edificio Nuevo León de la unidad Tlatelolco. Irónico recordatorio de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Hoy, más de 56 años después de la masacre de Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas permanece como testimonio silencioso de aquella tarde de octubre. Una estela conmemorativa inaugurada en 1993 lleva la inscripción: el 2 de octubre de 1968 fue deliberadamente asesinado un número aún no determinado de muchachos por el ejército y la policía. El edificio Chihuahua todavía muestra en sus paredes las marcas de balas, preservadas como memoria histórica de la violencia estatal. Y cada 2 de octubre, miles de personas se reúnen en la plaza para recordar a las víctimas y exigir justicia, repitiendo el lema que se ha convertido en símbolo del movimiento. 2 de octubre, no se olvida. La historia de Gustavo Díaz Ordaz nos obliga a reflexionar sobre los límites del autoritarismo, el costo humano de priorizar el orden sobre la justicia y las consecuencias a largo plazo de la impunidad. Su biografía revela cómo un funcionario disciplinado y eficiente, formado en las estructuras autoritarias del PRI, llegó a ordenar una masacre que marcaría permanentemente la historia mexicana. Los documentos desclasificados, los testimonios de sobrevivientes y las investigaciones históricas demuestran que Tlatelolco no fue un accidente, ni un exceso de subordinados incontrolables, sino una operación militar planificada meticulosamente desde la cúpula presidencial para eliminar un movimiento estudiantil que desafiaba el control político absoluto del régimen. La llamada Hacienda Maldita de Díaz Ordaz, mencionada en el título de esta investigación, funciona como metáfora de las riquezas ocultas, las propiedades adquiridas con dinero público, los regalos extravagantes a amantes secretas y los privilegios que el presidente acumuló mientras proyectaba una imagen de austeridad nacionalista. Pero la verdadera maldición no fueron las propiedades materiales, sino el legado de sangre que dejó en Tlatelolco. Un pacto sangriento que sacrificó la vida de jóvenes mexicanos para preservar un sistema político autoritario que comenzaría su lenta descomposición precisamente después de 1968. Si esta investigación te hizo reflexionar sobre los peligros del autoritarismo y la importancia de exigir rendición de cuentas a los gobernantes, suscríbete al canal y deja en los comentarios: ¿qué otros episodios ocultos de la historia latinoamericana te gustaría que investigáramos? La historia no es solo el registro de lo que ocurrió, sino también una advertencia sobre lo que puede volver a suceder si olvidamos las lecciones del pasado.